Bom dia, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui, um café com Yanni. Hoje tenho como convidada a minha mãe. Aqui está, ela é recém-chegada de Cuba, faz pouco tempo que está morando aqui no Brasil, acho que quase um ano, não? Diciembre. Ajá. De aí, hoje eu queria convidar ela para fazer uma entrevista, para a gente conhecer um pouco o que o que ela acha do Brasil, já em esse tempo que ela está morando aqui no Brasil. Só que eu vou fazer as perguntas para ela em espanhol e ela vai responder em espanhol. Aqui embaixo vai aparecer para vocês em o idioma português, tá bom? Combinado? Então, bora lá, vamos começar com a entrevista em um café com Yanni. Bom, la primera pregunta es, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones sobre Brasil cuando llegaste aquí a Brasil? Bueno, cuando llegué a Brasil, primeramente, mi impresión fue grande porque mis dos hijas, mis dos tesoros, estaban acá en Brasil. Hace ya 7 años yo estaba aquí, no conocía a mis nietos, a la niña ni a Titi. Y la Jennifer también tenía aquí ya 5 años aproximadamente. Fue una mezcla de todo, de nostalgia, de alegría, con sentimiento, porque era mucho tiempo yo viajando por allá y yo estaba en Venezuela. Allá, al llegar a Cuba, no verlas a ustedes, imagínate tú. Y entonces ya cuando vine para acá me choqué con eso. Y de otro punto de vista, Brasil está muy bonito, he ido a muchos lugares que hay aquí que están muy bonitos, la gente son acogedoras. Claro, Roraima es más bien una mezcla de todas las culturas, porque hay brasileños, hay colombianos, hay venezolanos. Estamos en frontera con Venezuela. Estamos en una frontera con Venezuela y con Guyana, hay guyaneses. Y entonces, pero no he tenido problemas, incluso no he tenido nada de que muchas personas dicen, no, a veces hay racismo y eso, yo no he tenido problemas porque voy comunicándome. En el poco tiempo que llevo me he comunicado bastante gracias a mi nieto, me he comunicado bastante en los mercados, en las tiendas, y eso no tenía problema, pero verdad me gusta. Le gusta Brasil. Entonces, vamos para la segunda. Tengo aquí las preguntas porque quería seguir una secuencia, ¿no?, de todo para ella vaya respondiendo. La segunda pregunta es, ¿qué fue lo más desafiador para ti en los primeros días en Brasil? ¿Qué fue lo que más te desafió aquí cuando tú llegaste a Brasil? Si digo la verdad, cuando llegué aquí, primeramente que moraba acá, en Canerisma. Entonces, como no estoy acostumbrada a estar encerrada, me chocaba. Y entonces caminaba mucho en las tardes para poder, respirar, porque aquí hay mucho calor. Entonces, imagínate, no acostumbrada a esta temperatura tan alta. Nosotros los cubanos, y más la mujer, es muy... Te estresa, ¿eh? Estresante. Pero no he tenido problemas. ¿Tú crees que aquí el calor es más fuerte que en sí, Cuba? Porque estamos al lado de Guyana, que en Guyana está el macizo guayanés, que es mucho vapor. Y entonces, imagínate, estamos pegados. Entonces, una de las cosas desafiantes fue el clima. El clima que es mucho el calor. Nada más que nosotros llegamos acá a lo que es la frontera de Venezuela con Brasil, que es donde está... Para Caraima. Para Caraima, donde comienza Venezuela. Santa Elena. Santa A la Elena, frontera con Venezuela. Santa Elena es un lugar que es mucho calor. Que ahí incluso hay ríos ahí, hay una zona turística ahí, pero es mucho calor. Y ahí donde comienza, no recuerdo ahora cómo se llama, es como una montaña que hay, que unos mogotes también ahí, que es donde empieza la parte... Bueno, para allá está Monte Roraima y todo eso. Sí, No sé si será. No hemos ido todavía. Es mucho el calor que hay. Claro, quien vive cerca ahí, como los indios, no porque se pasa todo el tiempo en el río. Pero nosotros vivimos tan lejos de los ríos, imagínate. Así mismo. Tercera pregunta. ¿Hay algo que tú sientes falta de Cuba o que te gustaría tener aquí en Brasil? Sin hablar porque hace poco tiempo que mi padrastro, ¿no? O marido de minha mãe, ele voltou para Cuba. Não falei nada para vocês porque depois eu vou fazer uma pergunta para ela. Mas ele voltou só para fazer algumas coisas ali, porque ele está com saudade do Brasil, ele gostou muito do Brasil e ele vai voltar, tá? Só que eu não quero que ela fale só isso, porque eu sei que ela sente falta dele mais. Outra coisa,
No, imagínate, ¿no? Tengo 56 años y 55 viví en Cuba. Es imposible. Cuba se siente en la sangre, se vive. El cubano es indiscutible que no tiene nada que ver con esto. Y aunque yo vivo en otro lugar ahora que de cierta forma la naturaleza se parece mucho a El Cuba, ambiente. el ambiente, la gente, es como si fuera un cubaneo que hay allí, pero Cuba se siente. ¿Y Claro qué tú que quisieras tener de Cuba aquí? ser enfermera, Tu profesión, mi ¿eh? profesión. Aparte, llevo 40 años siendo enfermera, indiscutiblemente. ¿Qué extraño a mis Ay, pacientes? toda tu vida, ¿Qué claro. extraño a mis pacientes? Toda la vida. De los 16 años tengo 56. 40 años. Cuarta pregunta. ¿Cuáles fueron las cosas que más te gustaron cuando llegaste aquí a Brasil? Que el parque donde me llevaste la primera vez, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El mirador. Al mirador, El mirador. que está en la orla. Que está en la orla. Al lado está donde venden hamburguesas, ¿no? De Shopping Patio, Shopping Garden, que me han llevado mucho. Ellas están pasando tiempo llevando a mí a pasear, porque imagínate, hay que sacar a la vida a pasear. Las tiendas, la shopping tiene unas tiendas espectaculares, los juegos, las cosas, es diferente. Es diferente. Bueno, quinta pregunta. ¿Cómo fue el proceso de adaptación al idioma y a las costumbres brasileñas? Todavía no me he adaptado. Estás en un proceso. Todavía es un proceso, es un año, todavía no llevo el año. Es un proceso, la costumbre que tienen aquí no son las costumbres que nosotros, aún siendo esta parte que es frontera, que más bien aquí hay una mezcla de todo, que todo esto es latino, ¿entiendes? Aún así, la comida de ellos no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros comemos la comida acostumbrada a comer la comida cubana, ¿entiendes? El sazón, a veces vas a un restaurante y no encuentras una comida que se parezca a los cubanos. Y entonces tienes que comer o mucha salsa o no es lo que tú veas, porque la salsa es agridulce, no es como tú la haces. Y es diferente. Entonces está siendo difícil el proceso de adaptación a las costumbres brasileñas. Quizás cuando pase un tiempo. Más ya tiempo. no sé, pasa un tiempo. Aunque yo creo que los brasileños tienen que adaptarse a mí, no tienen que adaptarse a Brasil. Bueno, ahora hablo un poco de ti. ¿Qué eras en Cuba? ¿Cuántos años hiciste? A ver, en ¿Alguna? Y después, para cerrar ya aquí las preguntas, que hagas como un tipo una anécdota que tenga que ver con tu profesión. Yo sé que tienes muchas y explica también que ya tú conoces, qué lugares conoces, un poco habla de ti, ¿sí? no de fuera, Ah. transmisiones. Bueno, soy enfermera primeramente soy cubana. Soy enfermera, licenciada en enfermería. Llevo 40 años siendo enfermera. Tuve una vida de atención primaria. He trabajado en diferentes lugares en Cuba. Desde atención primaria he sido intensivista. Tengo varios posgrados. He cumplido misiones, fui a Venezuela en el 2012, el 2015, estuve en Venezuela, en el estado Bolívar, ahí trabajé como intensivista. Después fui a Haití, tuve mi experiencia en Haití, un año y tanto, 2018-2020. Y luego, 2020, como comenzó la pandemia, fui para Venezuela nuevamente, ahí estuve 3 años. Imagínate toda la parte de la pandemia que fue bien difícil, a nivel mundial. Eso fue la peor experiencia que he tenido como profesional. He conocido bastante. Ya este es el tercer país que vengo, que conozco. Las culturas muy diferentes, todas, nada tiene que ver una cosa con la otra. Pero me ha gustado viajar, porque viajo con mi esposo también, que es intensivista. Entonces, experiencia he tenido mucha. Primeramente, cuando en 2012 fui a Venezuela, estuve en un lugar rural,
en el estado Bolívar, pero en Chirica, una parte en Chirica, otra parte en el Rosario. Estuve en aquel momento Venezuela estaba pasando un momento difícil, que había muchos malandros, muchas cosas, donde la delincuencia era tremenda. Nosotros casi los cubanos no podíamos salir a la calle, era terrible eso, porque, bueno, le voy a hacer una anécdota. Cuando falleció Chávez, yo estaba de guardia. Me acuerdo que en el momento que falleció Chávez yo estaba suturando un paciente. Y en el momento que estaba suturando el paciente, llegó una compañera mía de laboratorio muy llorando y gritando por todo el pasillo. Y yo le decía, ¿pero qué te pasa, Teresa? Y me dice, no, que se murió. Y yo, ¿ahora quién se murió? Porque el paciente que estaba herido, yo lo estaba suturando. Dice, no, que falleció Chávez. Bueno, le voy a decir, una persona como yo, que hacía años que trabajaba, estuve trabajando 5 años en cirugía, he tenido, ya le dije, varios posgrados. A ver, había hecho cirugía mucho tiempo. En ese momento se me olvidó la cirugía. Los puntos para suturar eran, en vez de darle unos puntos continuados, le di 4 o 5 puntos al paciente, un paciente que tenía una herida que por lo menos llevaba 15 puntos. Y no sé, me bloqueé, caí un shock y el paciente me decía, déjeme así, que voy a ver a mis hijos, que lo tengo regado. Bueno, eso fue una experiencia para mí. En el momento salí porque tenía mis hijas en Cuba, estaban más chiquitas. ¿Fue la primera vez que salí? La primera vez que fui en 2012. Cuando salí para el pasillo, que enseguida mi reacción fue cómo está mi gente en Cuba, porque, a ver, Chávez había fallecido, pero lo que me interesaba es cómo en el mundo, cómo reaccionaba el mundo. En ese momento se cayó la comunicación. Estuvimos 45 minutos sin comunicación. Y cuando después de los 45 minutos que logro conectar con Cuba, mi papá, que en ese minuto estaba vivo, me dice, tranquila que yo estoy cuidando a tus hijos. Mi papá tenía 90 años. Para mí en ese momento choqué con aquello porque mi papá me respondió como yo quería. A ver, yo estaba muy nerviosa, muy mal, porque también yo estaba de coordinadora en ese momento y tenía que dirigir una brigada de 38 agentes y era difícil. Y entonces, pero bueno, mi familia me respondió como yo quería, siempre me han respondido muy bien. Después cuando estuve en Haití, tengo mucha experiencia, los haitianos, aquello era terrible, yo tenía que hacer 6 partos diarios, realmente yo estaba como ginecostetra en Haití, no soy ginecostetra, pero pasé un adiestramiento y estuve como ginecostetra en ese momento, que empecé a aprender prácticamente, porque teoría tenía, pero no tenía la práctica. Fue terrible para mí. Primera mujer que hago una episiotomía y llamé como a las 2 de la mañana a mi hermano, mi hermano es médico, y le digo, ven acá, dime, porque hice tal cosa, suturé una paciente, eso. Y él me dice, ¿qué hiciste? Le enseñé el proceder y me dice, tranquilo, si mañana la paciente no te dice que no ha orinado todavía, entonces la paciente puede orinar y no hay problema. Yo pensé que le había cerrado completa la vagina a la mujer porque que imagínate tú, nunca había hecho una episiotomía. Y así, cosas así. A partir de ahí comencé a hacer todo lo que es ginecología y bueno, después nuevamente en el 2000 trabajé en Cuba, después nuevamente fui para Venezuela en 2020 cuando empezó la pandemia, me mandaron para lo último de Venezuela. En el estado de Aragua, estuve en Ocumare la Costa, un lugar muy, muy bello en la playa, pero muy difícil acceso. Cuando usted terminaba de llegar a Ocumare, eran 3 horas casi de recorrido y llegaba mareado porque era una loma que había que subir y después salir una loma por la parte de la bahía, que era donde estaba la playa, había que bajar. En carro era muy difícil, tú llegabas con neblina, veías dentro de aquella montaña neblina, a cualquier hora que tú fueras. Y ahí estuve trabajando como intensivista durante 2 años, después me bajaron ahí mismo a Aragua, a otro lugar donde terminé mi misión. Y bueno, en 2023, en abril, el 30 de abril, fui para Cuba, ya con misión cumplida. Comencé yo entonces a prepararme. No para cuando llegué a Cuba, sí me propusieron otra misión, yo rechacé la misión porque me tocaba la misión más importante, conocer a mis nietos.
Y aquí estoy. Ahí empecé a prepararme, porque en Cuba es difícil, todas las cosas, desde que llevé un contenedor de cosas para Cuba, y ustedes saben, ahí comencé con hacer mi papeleo, todas esas cosas. No sé, primero me negaron la visa por Brasil, venía sola, parece que la vida me puso a mí que no tenía que venir sola. Después fuimos mi esposo y yo, lo presentamos a Venezuela, inmediatamente me dieron una visa por un año de múltiple entrada a Venezuela. Entonces entré a Brasil por Venezuela el 15 de diciembre. Y desde el 15 de diciembre aquí estoy, con mis nietos, con mis hijas, llena de amor y llena de regocijo. Mi hijo varón, que está allá afuera. Y con su nueva experiencia, con sus nietos. Y con mi nueva experiencia todos los de días hay una abuela, experiencia. con mi experiencia de abuela, que ellos son los que me están enseñando a hablar el portugués. Con ellos estoy practicando. Una porque la chiquitica, que tiene un año, empieza a conversar y me tiene loca con un libro que tiene. Ella me dice a mí las palabras que la mamá le está enseñando en portugués y yo voy repitiéndose. Y el varón tiene 6 años. Y entonces dice que yo soy bruta porque no quiero aprender. Y yo digo, sigo aprendiendo. Lo que pasa es que poco a poco, por los 56 años, es muy difícil. Sí. Pero bueno, aquí estoy. Bueno, para finalizar, un mensaje a todas aquellas personas que tienen en mente emigrar a Brasil. Sobre todo aquellas, porque voy a hablar en portugués, tem muchas más de youtubers cubanos llegando, a familia toda, otras personas que no son youtubers, más gente conhece su historia por otros youtubers que moran aquí en Brasil, que están haciendo entrevistas a estas personas. Entonces yo quiero que mi mamá fale alguma coisa para essas pessoas que estão chegando, mas não só aquelas pessoas jovens, também aquelas mães que estão pensando vir para cá, para o Brasil. A ver, un mensaje chiquitico, pero muy profundo. Como yo comencé muy joven, siendo enfermera de los 16 años, toda mi vida me dediqué a la salud pública. Toda mi vida. Dediqué mi vida completa a trabajar. Desde que comencé, que tengo una larga trayectoria, mi trayectoria no comenzó yendo a Venezuela ni en Haití. Mi trayectoria comenzó desde el año 1987 cuando me gradué de enfermera. Que trabajé en el sanatorio, trabajé en varios lugares, trabajé 20 años con pacientes SIDA y todas esas cosas. Porque no van a pensar que trabajé, que fue que solo misión. No solo fue misión, no. He trabajado durante toda la vida. Pero hay un caso muy importante. Desde que comencé hasta que terminé no porque no he terminado, hasta que vine para acá, durante 40 años, lo único que hice fue trabajar. Y, aunque sea feo decirlo, y lo voy a decir por aquí, por cámara, me dediqué a trabajar y no me dediqué a ver. No he sido mala madre, he dado una atención a mis hijas, a mi padre, a todos. Pero solo hice trabajar. Mi mensaje a las madres, sobre todo eso, que primeramente siempre le den un poquito más de cariño a cada hijo. Yo me doy cuenta hoy que le he dado, pero tenía que haberle dado más. Aunque son muy buenas hijas, muy buenas madres, buenas esposas, tenía que darle más porque estoy súper orgullosa de lo que tengo. Súper, la vida me dio lo que yo quería. Me dio un nieto varón, que fue lo primero que quise. Me premió la vida con eso. Y me dio otra hembra que yo me imagino que ya sí es en una cajita de regalos que yo pero bueno, no la puedo obligar porque realmente es así. Pero que le dediquen mucho tiempo a sus hijos para que sean una persona afortunada como yo, que sean madre, esposa, hija a la misma vez. Pero otra cosa, que la vida le dé 2 nietos. Que eso es lo mayor que me ha pasado a mí, por lo que yo estoy aquí. No me arrepiento de haberme quedado aquí por el momento, hasta que yo termine todo mi proceso de trámites. Voy a regresar a Cuba. Eso no voy a regresar porque tengo una vida allá, tengo mi familia, pero primero tengo que terminar aquí mi proceso que llevo y todas esas cosas. Estoy con mis hijas, no me canso de decirlo, que estoy súper contenta de estar aquí con ellas, porque creo que me pasé 7 años
que no debió pasarme fuera de ellas. Y ahora, aunque el tiempo no se recupera, pero bueno, estoy con mi nieto. Y las madres que estén con sus hijos, que después van a ser un afortunado porque Ela optar para Cuba para hacer algumas cosas, mas ela volta para o Brasil. Tranquilo, porque eu sei que vão colocar nos comentários: mas Daiane não vai embora, Cuba está assim, Cuba está assado. Ela vai ir porque a gente tem coisas lá em Cuba e não sei se vocês sabem como é que é em Cuba, você não pode deixar nada assim fora das mãos. Você tem que fazer tudo bem direito aí, direitinho, e daí ela volta para cá, para o Brasil, porque ela também já tem uma vida aqui no Brasil. Sua família aqui, a maioria está aqui agora, porque a família de nós é pequena, não muito grande não. Então é isso, espero vocês tenham gostado da entrevista aqui com a mãe Daiane e a gente se vê em outro episódio, tá bom? Tchau, tchau!